placer saludarlos y un privilegio que nos acompañen en el último webinar de este curso. Mi nombre es Doris Ochoa y también nos acompañará Josué Castillo. Para mí también es un gusto estar con todos ustedes y espero que te puedas quedar hasta el final de este webinar. Doris, ¿qué haremos en esta ocasión? Iniciaremos abordando contenido visto en las semanas anteriores, enfatizando en los contenidos más relevantes. Sin más preámbulo, empecemos. La actividad consiste en una serie de preguntas relacionadas con las operaciones de suma y resta. Literalmente no los podemos escuchar, pero es de suma importancia que respondan cada una de esas preguntas. Por ello, Josué va a ser su representante. Bueno, Doris, en ese caso creo que haré mi mejor esfuerzo y estoy listo para la primera pregunta. Pregunta número 1. Menciona dos acciones o sentidos que corresponden a la operación de suma. Pues uno es agregar y otro es agrupar. Pregunta número 2. Menciona dos acciones o sentidos que corresponden a la operación de resta. Resta, pues hay 3 sentidos en realidad en total, pero como tú me preguntas 2, te voy a responder el sentido de quitar y el sentido de diferencia. Pregunta número 3. ¿Cuál es el material manipulable utilizado para abordar la suma y resta con totales menores que 20? Para números menores que 20, el material manipulable son las tapitas y la tira de 10. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el material manipulable para realizar operaciones de suma y resta cuando los números son hasta de 2 cifras y los totales son menores que 100? Con números menores que 100 significa que estamos todavía en primer grado. Y en primer grado el único recurso que utilizamos son los azulejos para estos números que llegan hasta 99. Entonces tiene que ser los azulejos. Bien, pregunta número 5. Menciona el material manipulable utilizado para las operaciones de suma y resta cuando tenemos números hasta de 4 cifras. Bueno, ya con números mayores que 100, sí estoy seguro que se utiliza un recurso diferente, ya no son los azulejos. Y en este caso son las tarjetas numéricas, así que la respuesta es las tarjetas numéricas. Y pasamos a la penúltima pregunta. ¿Cuál es la diferencia del material manipulable de los azulejos con el material manipulable de las tarjetas numéricas? Bueno, Doris, creo que la principal diferencia que hay es que el tamaño de los azulejos corresponde a la magnitud del número que representan estos azulejos. Entonces, la diferencia con las tarjetas numéricas es que todas las tarjetas numéricas tienen el mismo tamaño. El detalle con las tarjetas numéricas es que el número que está escrito en ellas es el cual representan. Y pasamos a la última pregunta. ¿Qué entiendes por aprendizaje activo? Casos de aprendizaje activo son, por ejemplo, cuando el estudiante está intentando resolver un problema o cuando, por ejemplo, está pensando en la solución para llegar a un problema. También cuando está tratando de entender el soluciona del libro. Casos como esos son ejemplos de aprendizaje activo. ¡Excelente! Has contestado correctamente a todas las preguntas. Espero que todos los que nos están viendo también lo hayan hecho. Si nos fijamos, hemos respondido preguntas relacionadas a las operaciones de suma y resta. Y al finalizar esta semana y este webinario, podemos responder preguntas relacionadas a las operaciones de multiplicación y división. Iniciemos hablando sobre la multiplicación. Al introducir la multiplicación, en ESMATE se adopta el sentido de cantidad de elementos por cantidad de grupos. En otros textos podrás encontrar el sentido opuesto. Sin embargo, en ESMATE se hace de esta manera para facilitar el aprendizaje de las tablas de multiplicar. Correcto, si somos observadores en la tabla de multiplicar, lo que varía es la cantidad de grupos y no la cantidad de elementos.
resolveremos la siguiente actividad para introducir la multiplicación. ¿Cómo podemos encontrar el total de botones de una forma fácil y rápida? Estos 4 grupos tienen la misma cantidad de botones, pero este grupo y este otro no. Pero si movemos uno de los botones de este grupo hacia acá, observamos que en cada grupo habrán 5 botones. Observamos que en cada grupo habrá 5 botones. Y hay 6 grupos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces puedo utilizar el conteo de cuánto en cuánto. Contemos. 5, 10, 15, 20, 25 y 30. En total hay 30 botones. Este método resultó bastante rápido y fácil, pero también podemos plantear una operación a la que llamamos multiplicación. Primero, identifica la cantidad que se repite. Es 5. Ahora identifica cuántas veces se repite esta cantidad. Se repite 6 veces, por lo que utilizaremos este signo para indicar la multiplicación. Entonces la operación quedaría así y se lee 5 por 6. De igual forma, el resultado de esta operación lo encontraremos utilizando el conteo de cuánto en cuánto. Entonces, el resultado de 5 por 6 es 30 y lo escribo así. Se ha definido un nombre para cada uno de los números que están en la operación de la multiplicación. El primer número se llama multiplicando. El segundo número se llama multiplicador y el tercer número se llama producto. Al introducir la multiplicación, primero se recuerda el conteo de cuánto en cuánto. Luego se define la operación de multiplicación y sus elementos. A estas alturas se espera que el estudiante pueda plantear multiplicaciones, identificando la cantidad de elementos por grupo y el número de grupos. Partiendo de ello, se utiliza un esquema ordenado, con el cual los estudiantes obtienen todos los productos de cada una de las tablas. Cuando se tiene un grupo, 2 grupos, 3 grupos, hasta 9 grupos. En este apartado, para cada caso, los estudiantes deben repintar los números y escribir los productos. A este proceso lo denominaremos construcción de la tabla de multiplicar. Un recurso que se propone para obtener los productos en la tabla de multiplicar o para comprobarlos es la tabla de marcas. En la tabla de marcas, la cantidad de elementos que hay en cada columna corresponde al multiplicando y la cantidad de columnas corresponde al multiplicador. Veamos cómo utilizarla para comprobar los productos de la tabla de multiplicar del 2. Ubicamos una página en blanco sobre la tabla de marcas. Y a medida que aumenta el multiplicador, aumentamos la cantidad de columnas. Comencemos. 2 por 1 es 2. Corroboramos y es correcto. Ahora descubriremos hasta que hayan 2 columnas. Es decir, 2 por 2, que es 4. Corroboramos acá y también el producto es correcto. Ahora 2 por 3 es 6. Corroboramos y nuevamente el producto es correcto. Así podemos seguir sucesivamente.
Una vez el estudiante ha tenido la experiencia de construir la tabla de multiplicar, puede pasar al proceso de memorización y este lo puede realizar a través de diferentes recursos. Uno de ellos son las tarjetas de las tablas de multiplicar. Este material lo pueden encontrar en las páginas anexas del libro de texto. Pero, ¿cómo utilizamos esas tarjetas? Muy buena pregunta, Doris, y creo que podemos comenzar viendo las características de estas tarjetas de multiplicar. Observa, por este lado tenemos el producto, pero si nosotros damos la vuelta a la tarjeta, acá tenemos el producto de esa multiplicación. Entonces, por un lado tenemos la multiplicación y por el otro tenemos el producto. Ok, ¿qué te parece, Doris, si utilizamos estas tarjetas como para ejemplificar cómo la podrían usar un par de estudiantes? Me parece una idea genial y me imagino que es la sugerencia que tenemos en los libros de texto. Correcto, Doris. Entonces comenzaré preguntándote las tablas de multiplicar en orden y de luego tú me las preguntas a mí. Muy bien, entonces vamos a ver. ¿Cuánto es 3 por 1? Es 3. A ver, mira, estás en lo correcto. Vamos a ver, ahora 3 por 2. 6. Tienes razón, es 6. Y ahora la última que te voy a preguntar, 3 por 3, ¿cuánto es? 9. Sí, tienes razón, adivinaste también. Entonces ahora pregúntamelas tú a mí. Bien, siguiendo el orden que teníamos, la multiplicación que te debo preguntar es 3 por 4. 3 por 4 es 12, Doris. Correcto. Excelente. Ahora 3 por 5. 3 por 5 es 15. Excelente, es 15. Quiero ver. Es cierto, sí, adiviné. ¿Y cuál sería la siguiente? La siguiente sería 3 por 6. 3 por 6, 18. Ah, correcto. Adiviné nuevamente. Bien, entonces este es un ejemplo de cómo podemos utilizar estas tarjetas de multiplicar. Pero lo podemos hacer tanto en orden ascendente como en orden descendente y también en desorden. Sí, cuando hacemos referencia al orden en ascendente y descendente, estamos haciendo referencia al número que corresponde al multiplicador. Recuerda entonces utilizar este recurso que podrás encontrar al final del libro de texto. Ahora ya tenemos claro dos procesos, el proceso de construcción y el proceso de memorización. Entonces estamos preparados para pasar al último nivel, que es el proceso de aplicación. Y este consiste en resolver problemas aplicando las tablas de multiplicar. Ahora que me queda claro cómo se aborda cada una de las tablas, me entra la duda, ¿cuál es la secuencia o el orden en el que se abordan cada una de las tablas de multiplicar? Muy buena pregunta, Doris. Y fíjate que en algún momento nosotros podemos pensar naturalmente que empezamos con la tabla del 2, después la del 3, la del 4 y así sucesivamente en ese orden ascendente. Sin embargo, puedes hacerte la pregunta, ¿será que la tabla del 5 es más fácil que la del 3 y la del 4? Y la respuesta es sí. Por esa razón, después de la tabla del 2, pasamos directamente a la tabla del 5. Y hasta terminar con esta tabla, pasamos a la tabla del 3 y la tabla del 4. ¡Qué excelente secuencia! Ahora, es curioso observar que la tabla del 1 se ve al final de la tabla del 10, porque es difícil pensar en grupos que tengan un elemento, aunque sabemos que los productos son bastante fáciles de obtener. Ahora, ya tengo claro cómo se aborda cada tabla de multiplicar y ya sé la secuencia. Ahora, ¿todas las tablas de multiplicar las abordamos en una sola unidad? Y esa es otra excelente pregunta, Doris. Fíjate que no se abordan en una sola unidad, sino que en cambio se separan primero desde la tabla del 2 hasta la del 5, en el orden que ya te indiqué. Y la siguiente unidad
se trabajan temas que son diferentes a las tablas de multiplicar. Pero, ¿por qué se hace esto? La razón es que en este momento puedes aprovechar para que aquellos estudiantes que aún no dominan las tablas de multiplicar puedan ponerse al día. Después de esta unidad intermedia, ahora vamos a una nueva unidad en donde abordamos las tablas desde el 6 hasta el 10. Y también la tabla del 1 y la multiplicación por 0, que es otro concepto muy importante que abordamos en segundo grado. Bueno, Josué, creo que tenemos un panorama general de cómo se abordan las tablas de multiplicar. Y otra cosa curiosa que pasa en los libros de texto es que al final aparecen unos diplomas. Y esos ustedes se lo pueden otorgar a los estudiantes. Uno es para cuando el estudiante memorice las tablas del 2 al 5 y el otro cuando memorice las tablas del 6 al 9. En tercer grado se amplía el abordaje de las multiplicaciones para los casos cuando el multiplicando es hasta de 3 cifras y el multiplicador de una cifra. Es necesario que los estudiantes a este nivel hayan memorizado la tabla de multiplicar, pues este proceso les facilitará resolver este tipo de multiplicaciones. Veamos la secuencia de estas multiplicaciones. Se inicia con la multiplicación de un número formado por una cantidad de decenas completas por un número de una cifra. Luego, un número formado por cantidad de centenas completas por un número de una cifra. Finalmente, un número formado por unidades de millares completa por un número de una cifra. Luego, un número formado por 2 cifras con un número de una cifra. Y, en este caso, un número de 3 cifras por un número de una cifra. Estas multiplicaciones se realizan identificando la cantidad de decenas, centenas y unidades de millar. Y estos de acá se realizan en forma vertical. Los otros casos se trabajan en segundo ciclo. Realicemos esta multiplicación. Identifico la cantidad de decenas. En este caso son 2. Las represento con tarjetas numéricas. Si observamos, esta cantidad se repite 3 veces. Entonces debo de agregar otros 2 grupos de estas tarjetas. Observemos que el número formado es 60 porque hay 6 decenas. Quiere decir que 20 por 3 es igual a 60. Ahora veamos el otro caso. Ahora ya no identificaremos las centenas. Ahora identificamos la cantidad de centenas. Son 2. Las represento con tarjetas numéricas. Nuevamente, esta cantidad se repite 3 veces. Entonces debo de agregar otros 2 grupos de estas tarjetas. Si identificamos, tenemos 6 centenas. Entonces el resultado es 600. Veamos el último caso que tenía. Identificamos que este número tiene 2 unidades de millar. Representamos esa cantidad con tarjetas numéricas. Pero esta cantidad se repite 3 veces. Entonces agregaré 2 grupos de estas tarjetas.
Observemos que tenemos 6 unidades de millar, es decir que 2000 por 3 es igual a 6000. Hemos terminado con las multiplicaciones que se realizan en forma horizontal utilizando las tarjetas. Veamos las otras 2 multiplicaciones que realizábamos el cálculo en forma vertical. $73 por 3. Al resolver esta multiplicación en forma vertical tendríamos lo siguiente. Lo que tenemos que tener en cuenta al resolver este tipo de operaciones es ubicar los números según el valor posicional. Primero se escribe el multiplicando. 3 unidades, luego 7 decenas. Luego el multiplicador debajo de las unidades. Posteriormente se escribe el signo y la línea. Se inicia la multiplicación unidades con unidades y se escribe el producto. Luego unidades con decenas y se escribe de igual forma el producto. En este caso es de enfatizar siempre ubicar el multiplicando y el multiplicador según el valor posicional. Veamos qué otros aspectos tenemos que tener en cuenta a la hora de resolver en forma vertical. Para el caso de la multiplicación de un número de 3 cifras por una cifra, siempre tenemos que tener presente ubicar los números de acuerdo al valor posicional. Pero también hay que recordar que en algunos casos hay multiplicaciones que llevan implícito una cifra igual a 0. Observemos en este ejemplo. Al resolver en forma vertical obtendríamos lo siguiente. Ya hemos ubicado el multiplicando, el multiplicador, el signo y la línea. Al resolver multiplicando unidades con unidades, observamos que ese producto tiene una cifra 0 y es aquí donde muchos estudiantes tienden a confundirse. Al multiplicar unidades con unidades, ese producto es igual a 30. Observemos que 30 tiene una cifra igual a 0 y siempre debemos colocarla 0 en las unidades y llevamos 3 en la siguiente posición. Al resolver unidades por decenas, ese producto es de 2 cifras y no olvidemos sumar las 3 unidades que llevábamos. Ese resultado también nos da un número de 2 cifras, entonces debemos colocar 5 en la posición de las decenas y 1 en la posición de la centena. Finalmente, cuando multiplicamos unidades por centenas, el número resultante es de una cifra. Si agregamos la que llevábamos, obtenemos 7. Entonces, en este tipo de multiplicaciones, es de enfatizar que no debemos de omitir la cifra igual a 0. Tanto para el caso de una multiplicación de números de 2 cifras por una cifra y de 3 cifras por una cifra, hay una secuencia ordenada en el libro de texto y es importante ir revisando cada caso porque es donde los estudiantes pueden tener dificultad. La división se desarrolla por primera vez en tercer grado. A continuación te hablaré sobre los sentidos de la división. El primero de ellos es el reparto cuotativo, en el cual se conocen la cantidad de elementos que conforma un grupo y se determina la cantidad de grupos que pueden formarse. Por ejemplo, acá tengo 20 dulces y los voy a repartir. A cada persona le daré 4 dulces. ¿A cuántas personas les puedo repartir? Relacionamos esta situación con la división 20 entre 4.
Y el sentido de esta división es el reparto cuotativo, dado que estás fijando la cantidad de elementos en cada grupo. Y determinarás la cantidad de grupos que se forman. El otro sentido de la división es el reparto equitativo. En este caso, ya se sabe la cantidad de grupos en los que se hará el reparto y se determina la cantidad en cada grupo. Un ejemplo es la siguiente situación. Tengo 20 dulces y los repartiré entre 4 personas. ¿Cuántos dulces le corresponden a cada persona? Al igual que antes, el PO de la operación es 20 entre 4. Sin embargo, observa que en este caso ya se conoce la cantidad de grupos a formar. Y se busca la cantidad de dulces que habrá en cada grupo. Para este caso, sabemos que el cociente será 5. Recuerda que el estudiante no necesita diferenciar estos sentidos de la división. Solamente son de tu interés para abordarlos por separado. Al número que se divide se le llama dividendo. El número que está dividiendo se le llama divisor. Y al resultado se le llama cociente. Con cada uno de los sentidos de la división, también abordamos la relación entre la multiplicación y la división. Veámoslo a continuación. Esta estrategia consiste en encontrar el cociente por medio de la multiplicación, manteniendo fijo el divisor y variando el cociente 1 a 1 hasta llegar a la cantidad que estamos dividiendo. Por ejemplo, en el caso que se repartían 20 dulces en cuotas de 4, la división es 20 entre 4. Entonces, fijamos el divisor y comenzamos a variar esta cantidad que correspondería al posible cociente. Multiplicamos el divisor por 1. 4 por 1 es 4. Todavía sobran dulces. Entonces aumentamos nuevamente. 4 por 2 es igual a 8. Observa que todavía sobran dulces, así que seguimos aumentando esta cantidad. 4 por 3 es igual a 12. Observa que todavía sobran dulces. Así que repartimos a un cuarto niño, es decir, 4 por 4 es igual a 16. Aún así, todavía sobran dulces, así que aumentamos una vez más esta cantidad que corresponde al cociente. 4 por 5 es igual a 20. Finalmente hemos encontrado la cantidad de personas a las que podemos repartir. En otras palabras, la cantidad de grupos que podemos formar. Este número que tenemos acá es el resultado de la división, es decir, el cociente.
De nuevo, recuerda que debes fijar el divisor y variar 1 a 1 esta cantidad que corresponde finalmente al cociente. Cuando el producto de estos dos números coincida con el dividendo. Hemos utilizado los dulces únicamente para desarrollar la estrategia, pero una vez que concluyamos con la estrategia, el estudiante podrá calcular el resultado de una división utilizando únicamente la multiplicación. Lo mismo sucede cuando la división corresponde al reparto equitativo. La estrategia es la misma. Hasta el momento hemos hablado de divisiones exactas, es decir, cuando el residuo es igual a 0. A continuación veremos cuando el residuo es diferente de 0 y a esto le llamaremos divisiones inexactas. Podemos utilizar material manipulable para evidenciar este proceso. Es de aclarar que el residuo siempre será menor que el divisor. Al introducir la división inexacta, se hace uso de la relación que hay entre la división y la multiplicación. También tenemos que recalcar los elementos que sobran y a estos les llamaremos residuo. Recuerda también insistir a tus estudiantes en que el residuo siempre es menor que el divisor. Ahora hablemos sobre la comprobación de la división. Los dulces están ahora distribuidos en dos grupos. Cada grupo tiene 3 dulces. Observa que 7 es igual a 3 por 2 más 1. Pero 3 es el divisor en la división. 2 es el cociente. Y 1 es el residuo. El dividendo, que es el total de dulces, es igual al divisor por el cociente más el residuo. Divisor por cociente más residuo. Para comprobar una división, el estudiante multiplica el divisor por el cociente y le suma el residuo. Si el resultado de esta operación es igual al dividendo, entonces la división es correcta. En caso que esta operación no coincida con el dividendo, la división no es correcta. Pero además, recuerda que siempre el residuo debe ser menor que el divisor. En este caso, el residuo 1 es menor que el divisor 3. Por lo tanto, el residuo es correcto. Cuando los estudiantes realicen comprobaciones, no basta con que efectúen este cálculo. No sirve de nada si no evalúan su respuesta. Es decir, saber determinar si su resultado es correcto o incorrecto. Ahora que hemos visto la comprobación de las divisiones, veamos un caso diferente de división. Más adelante se desarrollan problemas en los cuales el resultado de la división no siempre es la respuesta al problema. Por ejemplo, leamos la siguiente situación. Hay 19 estudiantes. Se sentarán en bancas donde caben 3 personas. ¿Cuántas bancas se necesitan para que puedan sentarse todos? Si bien el PO es 19 entre 3 y el resultado de la división es 6 residuo 1, no se necesitan 6 bancas, sino 7, ya que necesitan sentarse todos los estudiantes. Habrá casos en los que la respuesta coincida con el cociente y habrá otros casos en los que es necesario sumar 1 al cociente. Esto dependerá de cada problema planteado. Ahora hablaremos de un recurso que es muy poco conocido para muchos de nosotros. Hablo de la gráfica de cinta. La gráfica de cinta se aborda en segundo grado y tercer grado, y esta nos es útil para resolver problemas en los cuales nos es difícil plantear la operación.
En el caso de segundo grado, abordamos problemas para las operaciones de sumas y restas. Y en el caso de tercer grado, para multiplicaciones y división. Es de recalcar que este recurso no es el propósito que el estudiante lo aprenda a dibujar, sino más bien que lo utilice en la hora de resolver los problemas. Veamos algunas de las características que tienen cada una de estas cintas, porque la gráfica de cinta para sumas y restas difiere un poco de la gráfica de cinta para multiplicaciones y división. En el caso de la gráfica de cinta para sumas y restas, si yo conozco los valores de cada una de las partes de la cinta y desconozco el largo de la cinta, es decir, el total, debo de plantear una suma. En el caso que yo conozca el total y el valor de una de las partes de la cinta, para encontrar la otra parte, debo de plantear una resta. En el caso de la gráfica de cinta para multiplicaciones y divisiones, si conozco la cantidad en cada grupo que se representa con este rectángulo, que sería mi unidad, y conozco la cantidad de grupos, para obtener el total, planteo una multiplicación. Pero si conozco el total y la cantidad en cada grupo, debo de plantear una división para conocer la cantidad de grupos. También puede darse el caso que conozca el total y la cantidad de grupos. Entonces, para conocer la cantidad en cada grupo, también debo de plantear una división. Quiere decir que si desconozco el total, plantearía una multiplicación, pero si desconozco este valor o este valor, sería una división. Es de recalcar que no es la intención que los estudiantes aprendan a dibujar este recurso, sino que únicamente lo utilicen, porque en los ejercicios planteados en el libro de texto, para cada uno ya se proporciona este recurso. Entonces, no debemos insistir en esa parte, sino más bien ayudar al estudiante a cómo debe utilizarlo. Ahora recordemos algunos puntos importantes que debemos tomar en cuenta. El problema inicial lo resuelven los estudiantes y tú orientas el proceso. Si realizas una pregunta, debes dar el tiempo suficiente para que el estudiante conteste y además evita contestarte a ti mismo. Si identificas un error en un proceso que realiza un estudiante, debes realizar preguntas intencionadas para que sea él mismo quien se dé cuenta de su fallo. Estamos seguros que ustedes tienen otras buenas prácticas. Pueden compartirlas entre colegas y nosotros, lastimosamente, llegamos hasta aquí. No sin antes invitarles a que completen todas las actividades de esta semana, también trabajen en su portafolio y sobre todo que sigan en constante formación. Será hasta la próxima.